Literalmente tiraron mi vida por la ventana. Mi ropa, mis fotos, incluso la caja de mi anillo de boda cayeron al suelo mientras mi hijo gritaba que ya no era bienvenida. ¿Y su mujer? Se rió. Se rió como si fuera el clímax de una comedia. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, la vergüenza recorriendo mi espalda, preguntándome cómo el amor se había convertido en crueldad. Pero entonces se oyó el ruido de los neumáticos sobre la grava. Mi marido. El hombre que creían que se había ido para siempre. Cuando salió del coche, todo cambió. Sus sonrisas se desvanecieron rápidamente. Porque no sabían lo que había traído consigo. Antes de continuar, suscríbete. Todo empezó con un susurro. No fue una discusión a gritos ni un insulto directo, sino un lento cambio en el ambiente que me rodeaba. Al principio eran pequeñas cosas. Un suspiro cuando entraba en la habitación, una sonrisa forzada cuando me sentaba a la mesa con ellos. Mi nuera empezó a cambiar los muebles de sitio, como si yo siempre estuviera estorbando. Mi hijo, que antes era un niño pequeño que se aferraba a mi delantal, empezó a llamarme mamá, en un tono que no denotaba ningún cariño. El tipo de tono que se usa con los extraños que se han quedado más tiempo del debido. Me mudé a su casa después de la operación. El médico me recomendó que me quedara en un lugar donde me pudieran cuidar. Mi marido había aceptado un trabajo en el extranjero, e insistió en que era más seguro que me quedara con nuestro hijo mientras él terminaba los últimos meses de trabajo. Te cuidarán, me prometió. Te quieren. Y quizá, en algún momento, fue así. Pero el amor se desvaneció rápidamente cuando me convertí en un mueble más del sofá, y dejé de ser una visitante de fin de semana que traía regalos. Intentaba ayudar, doblando la ropa cuando podía, barriendo las migas que dejaban los niños, pero cada vez que tocaba algo, ella parecía darse cuenta. Mi nuera se convirtió en la guardiana de su propia casa, llevando un recuento silencioso de cada interruptor que tocaba, cada trozo de comida que recalentaba, cada momento que pasaba respirando en un espacio que ella consideraba suyo. Una vez la oí, detrás de la puerta de la habitación de los niños, susurrando a una amiga por teléfono. Siempre está aquí, ni siquiera puedo relajarme en mi propia casa, yo no me apunté a esto. Esas palabras me golpearon como agua helada sobre la piel desnuda. Mi hijo apenas hablaba. Ya casi nunca me miraba a los ojos. Llegaba tarde a casa y se marchaba temprano. Cuando le preguntaba si todo iba bien, asentía rápidamente, me daba un beso en la mejilla como si fuera una obligación y desaparecía en su habitación. Me convencí de que era el estrés del trabajo. La presión de criar a 2 hijos. Quería creer que esa distancia era temporal. Pero no lo era. Una mañana, dejé una taza en la encimera de la cocina mientras me apresuraba a coger mi medicación. Esa misma noche, ella estalló. Dejas todo desordenado. Esta no es tu casa. Mi hijo no me defendió. Se quedó a su lado. Su silencio era más fuerte que su voz. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. Yo no era una invitada. No era parte de la familia. Era una carga que eran demasiado educados para deshacerse de mí, pero esa cortesía no duraría. Se acercaba el día en que se caería la máscara. El momento en que me mostrarían, sin vergüenza, lo indeseable que me había vuelto. Y lo recordaría para siempre. Porque ese fue el día en que mi hijo tiró mis cosas por la ventana y mi nuera se rió. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que sucedió después. Después de esa noche, la casa cambió. O tal vez yo simplemente había empezado a verla tal y como era en realidad. El silencio ya no era tranquilo. Era agudo. Cada sonrisa que me dedicaba mi nuera parecía ensayada. Sus ojos nunca coincidían con sus labios. Brillaban con irritación, con juicio, como si yo fuera una nube tormentosa que se cernía sobre su mundo perfectamente cuidado. Pero seguía sonriendo. Eso era lo que lo hacía tan escalofriante. Sabía cómo parecer dulce delante de los demás.
Sabía cómo inclinar la cabeza cuando hablaba con los vecinos, llamándome mamá, con una voz melosa. Pero cuando se cerraba la puerta, la dulzura desaparecía. Sus palabras se volvían secas. Sus pasos se hacían más fuertes. Abría y cerraba los armarios con tanta fuerza que me recordaba que estaba ocupando espacio. Mi hijo seguía sus indicaciones sin pensarlo dos veces. Podía ver cómo ella llevaba las riendas de la casa. Siempre era ella la que hablaba. Él era el que asentía. Me decía a mí misma que debía de estar cansada, que los niños la agotaban, que ser una madre joven con una suegra que vivía con ella no era lo que había imaginado, pero las excusas solo sirven hasta cierto punto cuando alguien empieza a utilizar la amabilidad como arma. Empezó a asignarme tareas con el pretexto de incluirme. Me importaría ayudar con la colada. Podría ordenar el salón, cuidar de los niños mientras ella salía a tomar el aire. No eran las peticiones lo que me dolía, era la forma en que se colocaba delante de mí, observándome, como si fuera una empleada que necesitaba supervisión. Una tarde, mientras doblaba camisetas diminutas en pilas ordenadas, entró con el teléfono en la mano, inclinado hacia mí. Eché un vistazo a la pantalla. Era una grabación. Me estaba grabando. Me detuve. Dijo que quería documentar lo útil que era para sus seguidores en las redes sociales. Pero su sonrisa burlona decía otra cosa. Estaba construyendo una narrativa. Una en la que ella era la anfitriona amable. Una en la que yo, la invitada no deseada, parecía indefensa, posiblemente inestable, tal vez incluso manipuladora. Entonces me di cuenta de que no era solo cruel. Era calculadora. Cuando mi hijo llegó a casa esa noche, ella lo recibió con un beso, luego me miró y dijo dulcemente, «Tu madre ha trabajado mucho hoy. Me preocupa que se esté esforzando demasiado otra vez». Él asintió como si ella estuviera diciendo una verdad reveladora. Abrí la boca para decir algo, pero se me atragantó la voz. ¿Qué podía decir que no me hiciera parecer a la defensiva o, peor aún, desagradecida? Ella ya había sembrado la semilla. Y mi hijo, el niño al que había cuidado durante noches de fiebre y desengaños adolescentes, nunca cuestionó una sola palabra. Aún así, seguí callada. Aún así, esperaba que algo cambiara. Pero no fue así. La navaja que se escondía tras su sonrisa se afilaba cada vez más. Y el día en que dejó que esa sonrisa se convirtiera en una carcajada mientras mis pertenencias salían volando por la ventana del segundo piso, se confirmó todo lo que temía. El amor se había acabado, se había quitado la máscara, y se avecinaba el juicio. Hubo un tiempo en que mi hijo no tomaba una sola decisión sin llamarme primero. Desde el color de las sábanas de su dormitorio universitario hasta cuánto gastar en su anillo de compromiso, mi opinión importaba. Recuerdo cuando me la presentó por primera vez. Estaba nervioso, ansioso por mi aprobación. Ella llevaba un vestido azul claro y había traído una cesta de fruta. La recibí con los brazos abiertos. Vi cómo la miraba y supe que no podía interponerme en ese tipo de devoción. Así que les di mi bendición. Les di mi amor. Y, con el tiempo, les di mucho más. Cuando tuvieron dificultades con su primera casa, fuimos mi marido y yo quienes echamos mano de nuestros ahorros para la jubilación para ayudarles con la entrada. Cuando nació su segundo hijo y necesitaban ayuda con el cuidado de los niños, fui todos los días durante 6 meses sin faltar ni un solo día. Cuando insinuaron que querían ahorrar para una casa más grande, les cedimos nuestro coche viejo, les dimos muebles e incluso pagamos una factura médica pendiente para que pudieran respirar más tranquilos. Ni una sola vez llevé la cuenta. Ni una sola vez pedí nada a cambio. Eso es lo que hace la familia, o al menos eso creía yo. Pero ahora, en el silencio de su casa, escuchaba cada palabra no dicha como si la hubieran gritado. No era una bendición. Era una carga. Mi ayuda se había vuelto invisible. Mi presencia se había vuelto incómoda. Una vez bromeó con una amiga por el altavoz del teléfono diciendo que se sentía como un personaje de un reality show, viviendo con su suegra de la edad de piedra. Ella se reía mientras yo estaba en el pasillo, llevando a su bebé de la siesta.
Mi hijo lo oyó, no dijo nada, y el dolor en mi pecho se hizo más intenso. Empezaron a hablar a mi alrededor como si ya no formara parte de sus vidas, conversaciones sobre vacaciones en las que no estaba incluida, planes de reforma que implicaban convertir mi habitación en un despacho. Incluso discutían delante de mí sobre encontrar una residencia, en el futuro, como si ya fuera una sombra. Me senté en silencio, doblando servilletas en la mesa, y me preguntaba cómo el amor podía desvanecerse en un cálculo tan frío. Me dije a mí misma que tal vez solo necesitaban espacio. Tal vez cuando mi marido regresara, las cosas volverían a la normalidad. Pero en el fondo, lo sabía. Ya habían hecho un hueco para mí en sus vidas una vez. Ahora querían recuperar ese hueco. Yo ya no era la mujer que se había sacrificado y había servido. Solo era una molestia que envejecía. Así que cuando se abrió la ventana y tiraron mis pertenencias como si fueran basura, no fue una sorpresa, fue una confirmación. Les había dado todo lo que tenía para dar, y a cambio, me dieron vergüenza. Pero lo que olvidaron era que no estaba sola en este mundo, mi marido seguía vivo, y estaba volviendo a casa. Cuando me mudé con ellos, no se suponía que iba a ser así, se suponía que era algo temporal, solo unos meses hasta que me recuperara por completo. Mi marido había tomado la decisión por mí, pensó que sería más seguro para mí quedarme bajo la atenta mirada de nuestro hijo y su esposa. Te cuidarán bien, me aseguró, con su voz llena de esa familiar calidez. No tenía motivos para dudar de él, confiaba en mi hijo, confiaba en las promesas que hizo cuando se casó con ella, en los votos que se intercambiaron, que prometían, en lo bueno y en lo malo. Pero esto era peor, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había salido terriblemente mal. Todas las noches esperaba a que él volviera a casa. Mi marido estaba en el extranjero, pero hablábamos todas las noches. Le contaba cómo había sido mi día, cómo intentaba no estorbarles, cómo me mantenía ocupada con pequeñas tareas. No le mencionaba la tensión, el silencio creciente que había empezado a enconarse. No quería que se preocupara. Ya tenía bastante con su trabajo y sus viajes. Pero, en el fondo, sentía que la distancia emocional entre mi hijo y yo era cada vez mayor. Sus palabras se habían vuelto escasas, sus ojos ya no me miraban con calidez. Se había convertido en un extraño en su propia casa. Una tarde, después del incidente de la ventana, lo llamé. Le pregunté qué había pasado. ¿Por qué todo había cambiado tan de repente? La llamada fue breve y seca. Su voz se quebró bajo el peso de algo que no podía decir. Se disculpó, pero no había emoción real detrás de sus palabras. Solo estamos un poco estresados, mamá, dijo. No es fácil ahora mismo, pero la verdad real, flotaba en el silencio. Se había convertido en cómplice de la distancia, del dolor. Y su esposa. Ella era la artífice de todo. Aquella noche me quedé sentada, mirando el teléfono, dándome cuenta de que la familia que había conocido se me estaba escapando de las manos. La promesa que me había hecho, la promesa de que estaría a salvo con ellos, ahora me parecía hueca. Había renunciado a mi hogar, a mi vida, para estar allí con ellos. Pensaba que estaba haciendo lo correcto al aceptar su oferta. Pensaba que estaba siendo una buena madre, una buena abuela. Pero ahora solo era una invitada en la vida de mi hijo, una carga que había que gestionar. Cuando finalmente colgué el teléfono, me invadió una tranquila resignación. Me di cuenta de que mi marido había tenido razón todo el tiempo. Él siempre había sido mi protector, mi compañero incondicional. Nunca había confiado en este acuerdo, pero yo había ignorado sus preocupaciones, convencida de que la familia era lo primero. Ahora, la realidad se derrumbaba. Ya no era solo madre y abuela. Era un problema. Pero ellos no sabían que mi marido acababa de terminar su misión. Volvería a casa pronto. Y todo estaba a punto de cambiar. Tras el incidente de la ventana y la llamada silenciosa que me dejó el corazón destrozado, el ambiente en casa no se suavizó. Más bien al contrario, se volvió más tenso a mi alrededor. Mi nuera comenzó a imponer un nuevo tipo de orden. No lo anunció directamente. No hubo discusiones ni gritos, solo reglas, silenciosas, pasivas.
Reglas envueltas en tonos edulcorados que te hacían sentir culpable por cuestionarlas. Como una prisión con barrotes de terciopelo. Empezó por la cocina. Oh mamá, es más fácil si yo cocino. Los niños tienen rutinas específicas y se ponen quisquillosos si hay cambios. Así que dejé de entrar en la cocina. Luego fue la televisión. Estamos intentando reducir el tiempo que pasan delante de la pantalla, especialmente con las telenovelas de la abuela. Los niños lo repiten todo. Así que dejé de verla. Luego vino la colada. Yo lo haré. Tengo un sistema específico para doblarla. Así queda mejor. Así que dejé de ayudar. Todas las habitaciones de la casa empezaron a parecerme prohibidas, y en mi esfuerzo por no ser una carga, empecé a encogerme. Cambió el horario del desayuno, diciendo que los niños ahora comían antes y que yo podía prepararme el mío más tarde. Pero cuando llegaba a la cocina, los huevos estaban fríos y no quedaba pan. A menudo, mi café ya estaba servido, tibio y amargo, como si quisiera parecer atenta sin esforzarse por calentarlo. Incluso el baño compartido era de repente inaccesible a ciertas horas porque los niños están aprendiendo a ir al baño y necesitan un espacio limpio y tranquilo. Me encontraba esperando en silencio, agarrando mi cepillo de dientes como una refugiada en un lugar que una vez llamé hogar. Intenté mantener la cabeza alta. Me decía a mí misma que era algo temporal. Pero cada norma mermaba mi dignidad. Ella nunca levantaba la voz, nunca me insultaba, pero eso lo hacía aún peor, porque no había escenas que señalar, ni moratones que mostrar, ni testigos a los que llamar. Era un borrado lento y deliberado de mi presencia, una campaña de exclusión disfrazada de cortesía. Mi hijo lo vio todo. No lo detuvo. Quizás se dijo a sí mismo que solo era estrés temporal o que yo estaba imaginando cosas. Pero cada vez que me veía levantarme para salir del salón cuando entraba su mujer, cada vez que me veía sentada sola a cenar después de que ellos ya hubieran terminado, no decía nada. Y con su silencio, las paredes de la prisión se hacían más gruesas. Dejé de llamar tanto a mi marido, no quería que oyera la tristeza en mi voz. Pero él lo sabía. En nuestra última llamada antes de su vuelo, me dijo en voz baja: «Ya no pareces tú». Contuve la respiración y susurré: «Quizás solo estoy cansada». Esperó un momento antes de responder. «Bueno, ya estoy de camino. Y no me importa lo que piensen. Vas a volver a casa». No lloré, no podía. Pero sentí la primera grieta en las paredes que me rodeaban. Mi rescate estaba cerca. Y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Después de las últimas palabras de mi marido por teléfono, algo cambió dentro de mí. Seguí haciendo lo mismo, seguí obedeciendo las reglas tácitas, pero ahora observaba más de cerca. Observaba cómo se movían a mi alrededor como si fuera un obstáculo, no una persona. Observaba cómo ponía 4 platos en la mesa. Nunca 5. Si iba a comer, sería después de ellos, sola, en la cocina. Ya no había invitaciones, ni preguntas sobre lo que quería. La comida se repartía como si yo fuera un añadido, algo que se recogía una vez que la verdadera familia había terminado. Empecé a temer la hora de comer. No porque tuviera hambre, sino porque dejaban muy claro que ya no formaba parte de la familia. Recuerdo una noche en particular. Ella había hecho espaguetis, un plato que yo solía preparar cuando mi hijo era pequeño. Él solía enrollarlos con el tenedor y sonreír, pidiendo más antes de dejar el plato limpio. Esa noche, mientras estaba de pie al borde del pasillo, la vi servirle un plato generoso. Él le dio un beso en la mejilla y se sentó junto a los niños, riendo. Mi asiento había desaparecido, no físicamente, simplemente borrado de la memoria. Ella se volvió hacia mí y me dijo con una sonrisa casual: «Oh, queda un poco en la cocina, si tienes hambre». Asentí con la cabeza, manteniendo la voz firme, y esperé a que terminaran, a que sus risas se apagaran, a que el ruido de los platos se desvaneciera. Entonces me serví de la olla y solo encontré fideos pegados a los lados y unas cucharadas solitarias de salsa. Me senté en el extremo más alejado de la encimera y comí despacio, fingiendo que sabía a algo más que a lástima. Los niños habían empezado a seguir el ejemplo de su madre. Mi nieta preguntó una vez: «¿Por qué come la abuela en la cocina como la señora que ayuda?». Nadie respondió.
Mi hijo carraspeó y cambió de tema. Mi nuera sonrió y le pasó otro tenedor. Yo me quedé mirando mi plato, tragando con dificultad, no solo la comida, sino también la sensación de estar siendo borrada poco a poco. Dejé de cocinar. Dejé de ofrecer mi ayuda. Cada vez que lo intentaba, me respondían con un gesto de rechazo o una excusa inventada. Hoy hace mucho calor en la cocina, mamá. Los niños están a dieta estricta. Deberías descansar más. ¿Descansar de qué? ¿De ser invisible? Pero aguanté. Porque sabía que mi marido iba a volver. Porque sabía que no estaría allí para siempre. Guardé su promesa en lo más profundo de mi ser, como una semilla esperando brotar de la tierra seca. Creían que me habían silenciado, creían que me habían hecho pequeña, pero el día de su regreso se acercaba, y la misma mesa en la que reían sin mí pronto sería testigo de algo que nunca esperaban, el fin de su control, el regreso de mi voz, la ruina de todo lo que creían haber conseguido. Las comidas eran solo una capa. La herida más profunda provenía de las palabras que decían cuando creían que no los escuchaba. Con el tiempo, mis oídos se habían vuelto más agudos. Aprendí a sentarme en silencio detrás de puertas entreabiertas, a mezclarme con el fondo para poder escuchar la verdad. Y una tarde, mientras doblaba la ropa en el pasillo fuera de su dormitorio, escuché lo que destrozó la última pizca de esperanza a la que me aferraba. Ella estaba otra vez al teléfono, con esa misma voz falsamente alegre que usaba con los amigos que fingía que le caían bien. Sinceramente, dijo con una risita, estoy deseando que se vaya. Todos los días me siento como si me estuviera ahogando en mi propia casa. Hubo una pausa, seguida de un murmullo más bajo. Le dije a Daniel que deberíamos haber dicho que no desde el principio. Pero ya sabes cómo es él con ella. La culpa hace maravillas cuando se cría a un hijo. Me quedé paralizada, mi mano se detuvo a mitad de doblar la ropa y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esperé a oír su voz, a oír a mi hijo defenderme, aunque fuera un poco, pero, en cambio, le oí decir algo que me destrozó. No se quedará aquí mucho más tiempo, te lo prometo. Hablaré con papá cuando vuelva, ya se nos ocurrirá algo. Así que yo era un problema que había que resolver, una tarea que había que delegar, una mujer que una vez le había sostenido la mano febril durante una enfermedad infantil y había pagado su uniforme escolar trabajando turnos extra en la fábrica era ahora algo que se podía pasar de mano en mano como una caja olvidada en el garaje. Me apoyé contra la pared, agarrando una toalla limpia como si pudiera mantenerme en pie. No había venido a esta casa para que me alabaran o me celebraran. No esperaba desfiles ni agradecimientos. Pero nunca imaginé convertirme en una carga. Nunca pensé que mi propio hijo hablaría de mí como de un invitado indeseado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo y pensé en todas las historias que nos contamos para sobrevivir. Nos decimos que nos quieren. Que nos necesitan. Que la familia nos recuerda. Pero a veces, las personas a las que más has dado son las primeras en olvidarte. Empecé a prepararme para lo inevitable. Mi marido volvería pronto. Dejaría esta casa atrás, pero no destrozada. Me iría con la cabeza alta. Podrían pensar que eran los ganadores de este cruel juego, pero no entendían lo que les esperaba. Porque mientras susurraban planes para echarme, no tenían ni idea de que mi marido se había estado preparando para algo más que una simple visita. Había estado observando desde lejos. Sabía más de lo que ellos creían. Y pronto volvería, no solo como mi marido, sino como el hombre que les recordaría todo lo que habían dado por sentado. El momento de la verdad se acercaba. Y esta vez, no me iría en silencio. Después de esa conversación que escuché por casualidad, algo dentro de mí se rompió silenciosamente, pero no de una forma que me debilitara. Fue una ruptura limpia, como una cuerda que se rompe bajo presión. Se acabaron las ilusiones, no más esperar la amabilidad de personas que ya habían decidido que yo era prescindible.
Empecé a contar los días que faltaban para el regreso de mi marido, no con desesperación, sino con determinación. No suplicaría que me mantuvieran, no me encogería para que ellos se sintieran cómodos, pero no estaba preparada para lo rápido que incluso los corazones más pequeños de la casa empezaron a imitar a sus padres. Mis nietos solían recibirme con gritos y abrazos. Solían correr a mis brazos con la cara sucia y los dedos pegajosos, pidiendo cuentos y canciones. Solía trenzar el pelo de mi nieta mientras ella parloteaba sobre el colegio y sus amigos. Le había enseñado a mi nieto a atarse los zapatos y a aplaudir al ritmo de su canción infantil favorita. Esos pequeños momentos habían sido mi salvavidas en esta casa, pero ahora, incluso esos me los habían robado. Empezó sutilmente. Dejaron de sentarse a mi lado durante el desayuno. Empezaron a llamarme ella, cuando hablaban con sus padres. ¿Viene con nosotros? ¿Puede ver una película en otro sitio? Y entonces, una tarde, mientras su madre se preparaba para llevarlos a algún sitio, mi nieto tiró de su manga y le susurró algo que la hizo reír. Solo alcancé a oír el final de su respuesta. No, cariño, la abuela no vive aquí, solo está de visita. Me impactó más que cualquier otra cosa. Los niños no inventan ese lenguaje por sí mismos, lo habían aprendido, ensayado, repetido. Me agaché y le pregunté con delicadeza, ¿qué has dicho, cariño? Y mi nieta me miró con ojos inocentes y dijo, mamá dice que ya no eres la abuela, desde que no ayudas con los niños. No podía respirar. Asentí con la cabeza, sonreí levemente y me excusé para ir al baño. Detrás de la puerta cerrada, miré fijamente mi reflejo en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esta casa había ido desgastando mi papel, mi presencia, y ahora estaba borrando mi nombre. Ya no era la abuela. No era mamá. No era nada que ellos respetaran. Pero lo que olvidaban era que yo no había llegado a esta casa con las manos vacías. Mi marido y yo habíamos hecho sacrificios que ellos nunca habían visto. Y mientras me despojaban de títulos y honores, habían olvidado los cimientos que habíamos construido para su comodidad. Mi marido no solo había estado trabajando en el extranjero, había estado preparando una sorpresa que ninguno de ellos se esperaba. Se estaba gestando un ajuste de cuentas a sus espaldas. Y cuando él pusiera un pie en esta casa, finalmente comprenderían lo que significaba deshonrar a las personas que habían construido el suelo que pisaban. Después de que mis nietos dejaran de llamarme abuela, me encerré aún más en mí misma. Hablaba menos, me movía más silenciosamente, me volví casi invisible. Y aún así, no era suficiente. Querían más espacio. Más control. Más de una casa que ya no sentía como mi hogar. Así que un sábado por la mañana, volví de dar un paseo por el barrio y encontré la puerta de mi dormitorio abierta de par en par. Había cajas apiladas contra la pared. Mis mantas, cuidadosamente dobladas, estaban amontonadas en un rincón. Y en lugar de la silla donde solía leer tranquilamente por las tardes, había un cochecito de bebé plegado y montones de juguetes sin usar. Me quedé paralizada en la puerta, parpadeando lentamente, tratando de dar sentido a la escena que tenía ante mí. Ella pasó junto a mí por el pasillo sin inmutarse. «Oh, solo estamos reorganizando», dijo con naturalidad. «Los niños necesitan un lugar para su ropa de temporada y algunas de sus cosas. Ahora puedes guardar tus cosas en la habitación de invitados. De todos modos, es más grande». No esperó una respuesta. Desapareció en la cocina, tarareando. Mi hijo apareció un momento después, con la mirada baja, evitando la mía. No dio ninguna explicación. Solo empujó otra caja al espacio que antes había sido mío. La habitación de invitados a la que se refería era una habitación fría y pequeña en la parte trasera de la casa, sin ventanas, un colchón duro, una luz que parpadeaba cuando la encendías. Antes se utilizaba para guardar abrigos de invierno y latas de conservas. Ahora era mi rincón asignado. Aquella noche me senté en el borde de la cama, mirando la marca en la pared donde había estado una estantería, y me di cuenta de que ya ni siquiera intentaban ocultar sus intenciones. Me estaban expulsando poco a poco, espacio a espacio.
La casa había estado llena de recuerdos, les había ayudado a mudarse, yo misma había elegido las cortinas del salón y pintado el mural de la habitación de los niños. Mis huellas estaban en cada rincón, pero ahora mi presencia estaba siendo pintada, guardada en cajas, desechada como si fuera basura, y, sin embargo, no dije nada, esperé, porque sabía que mi marido llegaría en solo 2 días. Me había enviado un mensaje con los detalles del vuelo. No me pidió permiso. No comprobó si me venía bien. Simplemente dijo: «Ten todo listo. Voy a recogerte». Creían que me habían acorralado, creían que me habían sustituido por paredes frías y cochecitos plegados, pero no tenían ni idea de quién estaba a punto de cruzar la puerta principal. Mi marido no solo regresaba como marido, regresaba como un hombre con respuestas, con poder, con la fuerza para enfrentarse a lo que yo había soportado en silencio. La habitación que me habían quitado sería lo último que me quitarían, porque el ajuste de cuentas ya no era una idea lejana. Estaba subiendo a un avión, estaba casi en casa. A la mañana siguiente hice la maleta. No fue un gesto dramático, solo una decisión tranquila. Mis dedos se movían lentamente, doblando con cuidado la poca ropa que me quedaba y metiéndola en una maleta gastada. Me tomé mi tiempo. No porque estuviera indecisa, sino porque quería marcharme con dignidad. No quedaba nada para mí en esa casa. Ni calor, ni espacio, ni nombre. Solo miradas frías y cortesía forzada. Faltaban menos de 24 horas para que llegara mi marido, pero ya no quería estar allí cuando cruzara la puerta. Quería encontrarme con él en un lugar limpio, libre del aire agrio que impregnaba todas las paredes de esta casa. Mientras cerraba la maleta, mi nieta pasó por delante de la habitación. No miró dentro. No me preguntó a dónde iba. Y ese silencio lo decía todo. Los niños habían dejado de verme hacía semanas. Ya no formaba parte de su mundo. Me levanté, respiré hondo y llevé mi pequeña maleta hasta la puerta principal. La casa estaba en silencio. Ella estaba en la cocina, removiendo algo en una olla. Él estaba arriba, probablemente hablando por teléfono. No tenía intención de despedirme, no quedaba nada por decir. Agarré el pomo de la puerta y lo giré lentamente. Las bisagras chirriaron. Ese sonido me delató. Antes de que pudiera salir, ella estaba allí. No estaba asustada, ni preocupada, pero sí alerta. «¿A dónde vas?», preguntó, secándose las manos con una toalla. Respondí con suavidad: «A dar un paseo, solo necesito un poco de aire». Pero sus ojos se posaron en la maleta que tenía al lado. Su expresión cambió, pasó junto a mí y cerró la puerta con un movimiento firme. El golpe resonó en el pasillo como un martillo. «No te vas a ir así», dijo, no sin decírselo a Daniel. «Querrá hablar contigo primero». Tragué la frustración que bullía en mi pecho. «No hay nada de qué hablar», dije. «No quiero causar problemas. Es solo que ya no pertenezco aquí». Entrecerró los ojos. «Tú no puedes decidir eso. Este es nuestro hogar». Fue entonces cuando me di cuenta de que no temía que me fuera. Temía lo que parecería cuando lo hiciera. Sabía que mi marido estaba al caer. Quizás había escuchado mi llamada. Quizás mi hijo se lo había mencionado. En cualquier caso, quería controlar el momento, la historia, el final. La miré a los ojos y le susurré: «No tienes que preocuparte, llegará pronto, y entonces lo entenderás». Me miró fijamente durante un largo rato antes de retroceder. La puerta permaneció cerrada, pero mi determinación solo se hizo más fuerte. No suplicaría, no daría explicaciones. Mi marido estaba a unas horas de distancia, y cuando llegara, no habría más portazos. Solo la verdad, solo la libertad, y el silencioso derrumbe de todas las mentiras que habían construido a mi alrededor. Después de que ella cerrara la puerta de un portazo, volví a la pequeña habitación fría en la que me habían metido, arrastrando mi maleta detrás de mí como un prisionero derrotado. Me senté en el borde de la cama, conteniendo las lágrimas que se habían vuelto demasiado familiares como para dejarlas caer libremente. Me quedé mirando la pared, escuchando el silencio que siguió a nuestro encuentro. Pero no duró mucho. Unos minutos más tarde, la oí hablar por teléfono de nuevo. Su voz rebotaba en las paredes del pasillo, alegre y divertida, como si nada hubiera pasado.
Ha intentado marcharse, dijo riendo. ¿Te lo puedes creer? Con una maleta y todo, como si estuviera en una película dramática. ¿De verdad cree que alguien se preocupa por ella? Se me encogió el corazón. Su risa era aguda, despreocupada y lo suficientemente alta como para que supiera que quería que la oyera. Me levanté lentamente y caminé hasta el borde de la habitación, sin atreverme a salir al pasillo, pero lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. Tuve que cerrarle la puerta en las narices, continuó. Daniel se encargará cuando vuelva. No voy a lidiar con sus dramas emocionales. Ya tengo bastante con lo mío. No fueron las palabras lo que me destrozó. Fue el sonido de su alegría. El sonido de alguien que se divertía con la humillación de otra persona. Mi humillación. Su risa tenía un peso que aplastó los fragmentos de esperanza que aún me quedaban. No solo por lo que dijo, sino porque lo decía en serio. Lo había disfrutado. Había esperado el momento para humillarme por completo y, cuando lo consiguió, lo celebró como si fuera una pequeña victoria. Me alejé de la puerta, volví a sentarme y me quedé mirando mi maleta. Por primera vez en semanas, sentí algo más fuerte que la tristeza. Tampoco era ira. Era una certeza silenciosa y creciente. Este capítulo de mi vida estaba llegando a su fin, pero no como ella pensaba. Ella creía que había escrito el final. Creía que había ganado. Pero se había olvidado de una cosa. Yo no estaba sola. El avión de mi marido había aterrizado hacía una hora, llegaría pronto, y con él, el peso de todos los sacrificios que habíamos hecho por esta familia. Él no había oído esas risas, no había visto cómo se cerraba la puerta de un portazo, pero me conocía, y eso era suficiente. Lo vería en mis ojos, lo oiría en mi silencio, y cuando entrara en esa casa, ya no tendrían la sartén por el mango. Esa risa sería el último sonido que ella recordaría antes del cambio, antes del ajuste de cuentas, antes de que todo lo que creían controlar se derrumbara. Ya no necesitaba explicarme ni defenderme, mi marido estaba cerca, y con él venía la verdad, una verdad que no gritaba ni lloraba, sino que se mantenía firme e innegable. Ahora solo era cuestión de tiempo. Las horas pasaban lentamente, como sombras que se alargaban en una larga tarde de invierno. Después de que su risa se desvaneciera en el silencio, me senté sola con nada más que el tic-tac del reloj y el débil sonido de los dibujos animados de fondo. Mi maleta seguía junto a la puerta. No la deshice. Me negué a hacerlo. Esa pequeña habitación nunca estuvo destinada a contenerme. No dejaría que ganara. Miré fijamente la puerta e imaginé el momento en que se abriría de nuevo, no con su sonrisa burlona o el incómodo silencio de mi hijo, sino con el sonido de unos pasos que conocía desde hacía más de 40 años. Firmes. Seguros. Los pasos de mi marido. Debió de pensar que estaba mintiendo. Que el hombre que había cruzado océanos por su familia olvidaría a la mujer a la que consideraba su ancla. Pensó que enviaría dinero y excusas, pero que nunca aparecería. Que su promesa de venir a buscarme era solo algo que dicen los viejos para calmar a sus esposas inquietas. Ella no lo conocía. Nunca se molestó en hacerlo. Mi hijo había admirado profundamente a su padre, pero incluso ese recuerdo parecía desvanecerse cuando la voz de ella se hacía más fuerte en su vida que sus propias convicciones. Todos lo subestimaban. Nos subestimaban. En un momento de la noche, mi hijo bajó las escaleras. Miró hacia el pasillo donde estaba mi habitación y se dio la vuelta sin llamar. Observé su sombra pasar por la puerta y me pregunté si una pizca de culpa le habría hecho un hueco en el pecho, o si la comodidad de su nuevo mundo lo había endurecido por completo. Quizás se dijo a sí mismo que era mejor así. Quizás creía que mantener la paz con su esposa valía la pena a costa de deshonrar a su madre. No sabía en quién se había convertido, pero había una cosa que sabía con certeza: mi marido no había cambiado. Oí el coche mucho antes de que entrara en el camino de entrada, no porque hiciera ruido, sino porque mi espíritu lo estaba esperando con una desesperación que hacía que cada sonido cobrara vida. El suave rodar de los neumáticos, el crujir de la grava,
El motor quedándose en silencio. Me levanté y caminé hacia la sala, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino con una fuerza que creía haber perdido. Ella estaba en la cocina otra vez, tarareando, fingiendo no darse cuenta. Mi hijo seguía arriba. Entonces se oyó el golpe. Firme. Tranquilo. Solo 3 veces. Llegué primero a la puerta y, cuando la abrí, allí estaba él. Más viejo, sí. Cansado, tal vez. Pero sus ojos seguían buscando los míos como siempre, y cuando me vio, no dijo nada. Solo abrió los brazos. Me acerqué sin decir palabra. Todo mi ser exhaló. Detrás de mí, oí pasos que se acercaban lentamente. Mi hijo. Luego ella. Doblaron la esquina juntos y, cuando lo vieron, se les quedó el rostro pálido. Pensaban que no vendría. Se equivocaron. En el momento en que lo vieron de pie en la puerta, abrazándome, la energía de la casa cambió como si se hubiera producido un cambio repentino de tiempo. Mi hijo se detuvo a mitad de las escaleras, con la boca ligeramente abierta, como si lo hubieran sorprendido en medio de un pensamiento. Mi nuera se quedó paralizada en el pasillo, todavía con el paño de cocina que había estado usando en las manos. Entrecerró los ojos, intentando esbozar una sonrisa, pero ésta se desvaneció antes de llegar a sus labios. Mi marido no les hizo caso al principio. Me abrazó durante un largo rato, con la mano suavemente posada en mi nuca, y me susurró tan bajo que solo yo pude oírle: «Te dije que vendría». Me aparté ligeramente y él me miró fijamente antes de entrar. Su sola presencia hizo que las paredes parecieran más estrechas para ellos, como si la casa recordara quién había ayudado a construirla. Mi hijo dio un paso adelante y carraspeó. «Papá», dijo, sin saber si sonar acogedor o sorprendido. Mi marido se volvió hacia él con la calma que siempre había desconcertado a quienes confundían su tranquilidad con debilidad. «Sabías que iba a venir», dijo simplemente. Mi hijo abrió la boca y volvió a cerrarla. No había nada que decir que no empeorara las cosas. Los ojos de mi marido se posaron en ella. Ahora estaba de pie, rígida, ajustándose la toalla que tenía en la mano como si pudiera frotar la culpa que flotaba en el aire. «Hola, señor», dijo rápidamente, forzando un tono educado que sonaba casi alegre. Él asintió una vez, pero no dijo nada. Su silencio era más elocuente que un sermón. La inquietó. Se volvió hacia la cocina, murmurando algo sobre terminar la cena, pero no volvió a los fogones. Se quedó en el pasillo, escuchando. «He venido a buscar a mi mujer», dijo él finalmente, con voz tranquila pero firme. «No se va a quedar aquí otra noche». El rostro de mi hijo se crispó. «No es lo que piensas, las cosas se han complicado». Mi marido levantó la mano para detenerlo. «No necesito explicaciones. He estado fuera, pero no ciego». Cogió mi maleta, la que yo había hecho en silencio, y la llevó hacia la puerta. «No pensabas que vendría», dijo, no como una pregunta, sino como una verdad silenciosa pronunciada en la habitación. Mi hijo apartó la mirada. Mi nuera desapareció en la parte trasera de la casa. Mi marido se volvió hacia mí. «¿Lista?», preguntó. Asentí con la cabeza. Llevaba semanas preparada. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi marido se detuvo una última vez y miró alrededor de la casa que una vez había sido un lugar de alegría y confianza. «Ten cuidado con lo que siembras», dijo, mirando a mi hijo. «Porque cuando crezca, tendrás que vivir con los frutos». Luego abrió la puerta y salimos a la noche. Sentí como si el aire volviera a mis pulmones. Como la libertad. Como el comienzo de algo completo de nuevo. Mientras mi marido llevaba mi maleta hacia el coche, mi hijo finalmente encontró la voz. «Espera», dijo, con un tono más tenso del que le había oído en años. No había autoridad en su voz, solo una vacilación desesperada. Me volví y vi su rostro confuso, arrepentido y con algo más profundo, como si acabara de darse cuenta del peso de lo que había permitido que sucediera.
En ese momento parecía más pequeño, no el hombre adulto que tenía una casa y una familia propia, sino el niño que una vez corrió hacia mí cuando las tormentas lo asustaban. Y por un instante vi la culpa instalarse en sus ojos como una piedra pesada. Mi marido se detuvo, pero no se dio la vuelta inmediatamente. Apretó con más fuerza el asa de mi maleta. ¿Tienes algo que decir, hijo? Su voz era firme, pero no enfadada, como la de un padre cuando no hay tiempo para excusas. Mi hijo dudó. Miró hacia el pasillo, donde estaba su mujer, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Era como si quisiera hablar, pero las palabras morían antes de poder salir. Entonces, mi marido se volvió y su mirada rompió el silencio. Tú has visto lo que ha pasado. Has dejado que ella tratara a tu madre como si fuera una desconocida. El rostro de mi hijo se sonrojó. Papá, no es así, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Solo estábamos tratando de adaptarnos. Ha sido difícil y nosotros. Mi marido levantó ligeramente la mano, no con ira, sino con determinación. No, dijo. No hay excusa para lo que he oído, para lo que he visto. Tu madre se merecía algo mejor, y tú lo sabes. El silencio se prolongó como una cuerda tensa. Mi hijo abrió los labios como si fuera a disculparse, pero entonces su mujer dio un paso al frente, con voz aguda y a la defensiva. Hemos hecho todo lo posible. Ella era difícil, siempre entrometiéndose, siempre. Los ojos de mi marido se clavaron en los de ella con una mirada tan firme que la dejó sin habla. No alzó la voz, no hacía falta. Esta mujer crió al hombre con el que te casaste, te dio más de lo que jamás comprenderás. Y tú te reías mientras ella hacía las maletas. ¿Te das cuenta de lo que eso dice de ti? Su rostro palideció. Abrió la boca para discutir, pero no salió ningún sonido. Mi hijo se interpuso entre ellos, mirando a su padre con una mezcla de vergüenza y miedo. Por primera vez en años, parecía comprender que hay límites que no se pueden traspasar, por muy cómodo o con derecho que te sientas en tu propia casa. Me quedé en silencio detrás de mi marido, observando al hombre que siempre había sabido protegerme. Los ojos de mi hijo se cruzaron con los míos brevemente y vi que se le humedecían. Quería decir algo, pero mi marido ya se había dado la vuelta hacia la puerta. Sin decir nada, salimos. Esa mirada en el rostro de mi hijo, mitad disculpa, mitad comprensión, se quedaría conmigo para siempre. Salimos al aire fresco de la noche, el tranquilo zumbido de los grillos llenaba el silencio que nos seguía al salir de la casa. Mi esposo caminaba delante de mí, con la postura erguida, el paso firme, como un hombre que sabía exactamente lo que había venido a reclamar. Yo lo seguía, sin llevar nada más que el peso de lo que había soportado. Pero él, sin decir una palabra, se dio la vuelta y me quitó la bolsa más pesada. Sus dedos se cerraron alrededor del asa gastada y la levantó como si significara algo, porque para él, lo significaba. Esa bolsa contenía más que ropa. Contenía los moretones invisibles de mi estancia en esa casa. La humillación. El silencio. Las mañanas que pasé fingiendo no oír los susurros. Las noches que me dormí escuchando risas en las que nunca estaba incluida. Y, sin embargo, cuando él la llevó, ya no pesaba. Él la aligeró. No solo en el sentido físico, sino en la forma en que me miró, como si yo no fuera una carga, sino un tesoro que alguien había maltratado. No dijo nada mientras abría el maletero del coche y colocaba con cuidado mi bolsa dentro. No había prisa en sus movimientos. Ni frustración. Solo cariño. Como si cada objeto mereciera ser tratado con dignidad. Me quedé quieta, mirándolo, y se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque había olvidado lo que se sentía al ser tratada con amor. Cuando cerró el maletero y se volvió hacia mí, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la mejilla. «Te vas a casa», dijo. No era una pregunta. Era una promesa. Y en ese momento, los meses que había pasado intentando hacerme más pequeña desaparecieron. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta. Desde la ventana delantera vi que se movía la cortina.
Mi nuera nos estaba observando. Mi hijo estaba detrás de ella, con la silueta apenas moviéndose. No dijeron nada. No hicieron nada. Y me di cuenta de que habían perdido el poder que una vez tuvieron sobre mí. Su silencio, que antes era opresivo, ahora sonaba como un eco en un lugar al que ya no pertenecía. Mi marido abrió la puerta del copiloto y esperó a que entrara. La cerró suavemente detrás de mí, como si estuviera sellando algo. Mientras daba la vuelta para sentarse al volante, eché un último vistazo a la casa. Ahora parecía más pequeña, no físicamente, sino en presencia. Las mismas paredes que antes me hacían sentir atrapada ahora se erigían como recordatorios de lo que había superado. Se sentó a mi lado, arrancó el motor y se puso en marcha sin decir una palabra. No había nada más que decir. Mis maletas ya no se tiraron por la ventana. Se levantaron con honor. Y yo también. Casi habíamos llegado al final del camino cuando mi marido redujo la velocidad. Lo miré, confundida, pero él no me miró a los ojos. En cambio, bajó la ventanilla y giró la cabeza hacia la casa. Seguí su mirada y vi a nuestro hijo de pie fuera, descalzo en el porche, con las manos metidas en los bolsillos. Su esposa se cernía detrás de él, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, más por sospecha que por remordimiento. La luz del porche proyectaba un pálido resplandor sobre ellos y, durante un momento, nadie dijo nada. Entonces mi marido habló. «Debes saber», comenzó, con voz baja pero clara, «que esto no se trata solo de cómo trataste a tu madre. Se trata de en qué te has convertido al permitirlo». La calle estaba en silencio, apenas se movía el viento. Cuando maltratas a alguien, no solo pierdes a esa persona. Pierdes una parte de ti mismo. La parte que sabía lo que era correcto. Mi hijo se movió incómodo, mirando hacia atrás como si quisiera volver a entrar, pero algo en la voz de mi marido lo mantuvo en su sitio. Cuando un hombre permite que la falta de respeto crezca bajo su propio techo, construye su casa sobre arena. Se derrumbará. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero un día mirarás a tu alrededor y te darás cuenta de que el calor ha desaparecido, y no habrá nadie allí para ayudarte a recordar dónde lo perdiste. Sus palabras no se elevaron, no temblaban de ira, pero cortaban más profundamente que si hubiera gritado. Los vecinos de al lado salieron al porche, atraídos por el sonido de algo real. Las luces parpadearon al otro lado de la calle, las cortinas se movieron. Toda la calle se inclinó hacia el momento como si estuviera presenciando algo sagrado, algo definitivo. Mi hijo abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Me miró por primera vez desde que salí de casa. Tenía los ojos rojos. No sabía si era por arrepentimiento o por vergüenza. Quizás por ambas cosas. Pero la verdad ya había salido a la luz y ya no había nada que lo protegiera. Mi marido volvió a girar la llave en el contacto y subió lentamente la ventanilla. El coche avanzó lentamente, con las ruedas girando sobre la grava como un trueno en medio del silencio. Mientras nos alejábamos, mantuve la mirada al frente. No miré atrás. Él se acercó y me tomó la mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los míos. No hablamos durante el resto del trayecto. No era necesario. La calle detrás de nosotros lo había oído todo. Y también mi hijo. El silencio que siguió no era vacío. Era una puerta que se cerraba. Una línea trazada. Un capítulo sellado con palabras que resonarían mucho después de que nos hubiéramos ido. El camino a casa fue largo, pero ninguno de los dos tuvimos prisa. Condujimos con las ventanillas entreabiertas, lo justo para que el aire nocturno se llevara parte del peso. Mi marido no soltó mi mano en ningún momento. No dijo nada, pero yo podía sentir sus preguntas ocultas bajo el silencio. No eran preguntas sobre lo que había pasado, eso ya lo entendía, sino preguntas sobre cómo había podido soportarlo sin llamarle antes. No tenía una respuesta que le satisfaciera. Quería creer que las cosas mejorarían. Esperaba que si me mantenía lo suficientemente callada, amable y servicial, me aceptarían. Pero lo que me dieron a cambio fue una casa llena de puertas cerradas y comidas frías.
Y, sin embargo, la herida más profunda no era lo que me habían hecho, sino lo rápido que habían olvidado lo que habíamos hecho por ellos. Recordé cuando se habían casado. Jóvenes. Luchando. Demasiado orgullosos para pedir ayuda, pero secretamente ahogados. Intervinimos antes de que tuvieran que decir nada. Les dimos el pago inicial de su primera casa. Les ayudamos a comprar su primer coche. Cuidamos de sus hijos para que pudieran dormir toda la noche de una vez. Mi marido incluso pospuso su jubilación para que pudiéramos seguir apoyándoles mientras encontraban su camino. Cada cumpleaños, cada emergencia, cada llamada telefónica a altas horas de la noche, allí estábamos. No porque esperáramos nada a cambio, sino porque eso es lo que hace el amor, o al menos lo que creíamos que debía hacer el amor. Pero en algún momento, nuestra generosidad se volvió invisible. Nuestros sacrificios se integraron en su historia como si hubieran escalado todas las montañas solos. Empezaron a ver nuestra presencia no como una bendición, sino como una carga, y cuando me mudé con ellos, necesitando cuidados y amabilidad, no lo vieron como una oportunidad para devolverles el amor con el que los criamos, lo vieron como una intrusión. Vi cómo la gratitud se desvanecía de sus ojos y era sustituida por un sentimiento de derecho. Habían reescrito el pasado para que les conviniera, habían olvidado todo excepto su comodidad. Finalmente hablé, con voz suave pero firme. ¿Crees que alguna vez lo vieron? Lo que realmente les dimos. Mi marido mantuvo la vista en la carretera, pero apretó mi mano con más fuerza. Lo vieron, dijo. Simplemente decidieron olvidarlo. Eso es lo que pasa con las personas que creen que se les debe algo. Se convencen a sí mismas de que se han ganado lo que se les ha dado. Apoyé la cabeza contra la ventana, ya casi habíamos llegado a casa, el lugar que construimos ladrillo a ladrillo, lleno de risas, oraciones silenciosas y años de recuerdos que nadie podría borrar. Pensé en la mesa en la que se sentaban cuando eran niños, en la ropa que remendábamos, en las comidas que estiraba para que nunca pasaran hambre. Habíamos dado tanto, no para criar niños mimados, sino para que tuvieran un corazón agradecido. En algún momento del camino, ellos lo perdieron. Pero nosotros no. Todavía nos teníamos el uno al otro. Y eso era más que suficiente. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba suavemente por las cortinas de nuestra casa. La que olía a paz. La que todavía conservaba nuestras fotos de boda en el pasillo y el sonido del jazz que sonaba suavemente en la sala de estar. Me senté a la mesa de la cocina mientras mi marido preparaba el desayuno, como solía hacer. Sin prisas. Sin tensión. Solo la simple alegría de ser vista. Cuando puso un plato delante de mí, oí que sonaba mi teléfono. Al principio lo ignoré, pero volvió a sonar, y otra vez, 3 llamadas perdidas. Luego un mensaje, era de ella. Decía: hola mamá, solo quería saber cómo estabas. Espero que te estés adaptando bien. Avísanos si necesitas algo. Me quedé mirando las palabras como si estuvieran escritas en otro idioma. La misma mujer que se reía mientras yo hacía las maletas ahora me llamaba mamá. La misma voz que me cortaba como el cristal ahora se revestía de dulzura. Era demasiado suave, demasiado cuidadosa. Lo había ensayado, lo supe inmediatamente. 1 hora más tarde, sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero lo supe antes de abrir. Allí estaba ella, con una bandeja que parecía contener pasteles caseros. Su sonrisa se amplió y sus ojos se movían nerviosamente. Hola mamá, dijo de nuevo, con un tono tan dulce como si hubiera vertido sirope sobre algo amargo. He pensado en pasar a traerte algo. He pensado que estarías cansada. No la invité a pasar. Me quedé en la puerta, con la puerta mosquitera entre nosotras, observándola buscar en mi rostro una muestra de bienvenida. Ella siguió hablando, siguió sonriendo. Daniel está muy callado desde ayer. Le dije que deberíamos haber manejado las cosas de otra manera. Ya sabes cómo se descontrolan las cosas a veces. Intentó reír. La familia puede ser complicada, ¿verdad? Su voz temblaba. No había venido solo para ser amable. Estaba asustada. No por mí, sino por lo que había hecho. Y por lo que mi marido podría hacer a continuación.
Lo vi en sus ojos. Había construido su comodidad sobre el silencio, y ahora ese silencio se había roto. Al principio no dije nada, solo la miré de verdad, a la mujer que me había hecho cuestionar mi valía, que había enseñado a sus hijos a no decir abuela, que había convertido mi habitación en un trastero, y sonreía mientras lo hacía. Luego abrí la puerta lo justo para devolverle la bandeja. No tengo hambre, le dije con suavidad. Pero gracias. Su sonrisa se desvaneció. No sabía qué decir. Por primera vez, no podía salir del paso con sus palabras. Se quedó allí un momento más, esperando que yo cediera. Esperando que la dejara entrar. Pero no lo hice. Porque algunas puertas, una vez cerradas, no están destinadas a volver a abrirse. No cuando te las han cerrado en las narices. No cuando van seguidas de risas. Se dio la vuelta y se marchó. Y yo cerré la puerta detrás de ella, sin sentir ira. Solo cierre. Mientras estaba detrás de la puerta cerrada, con la bandeja de pasteles intactos en las manos, sentí que algo cambiaba, no en la casa, sino fuera de ella. Caminé lentamente hacia la ventana y corrí la cortina lo justo para ver sin ser vista. Ella caminaba por la calle con la cabeza gacha y las manos apretadas frente a ella. Sus pasos eran más rápidos de lo habitual, no tan elegantes como antes. Sabía que la habían visto, y no solo yo. Porque, al pasar por delante de las casas que bordeaban la calle, las persianas estaban entreabiertas y se veían figuras detrás de ellas. Observando. Era un barrio tranquilo. El tipo de lugar donde la gente sonreía educadamente y saludaba desde los porches, pero se guardaba sus opiniones para sí misma. Pero ese día, nadie saludó. Simplemente miraban. Una mujer se quedó paralizada en su jardín con una manguera en la mano, el agua seguía saliendo, pero ella se había olvidado de ella. Una pareja mayor de la casa de al lado se quedó inmóvil detrás de la ventana salediza. La familia de enfrente dejó de jugar a la pelota cuando ésta rodó hasta la acera. Era como si el tiempo se hubiera detenido lo suficiente para que todos pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Todos habían oído algo, las palabras se propagan en el aire quieto, y cuando mi marido habló al final de la entrada, su voz no iba dirigida a un solo hombre, había llegado a las vallas y a las paredes, había atravesado los setos y llegado a oídos que nos conocían, nos respetaban y quizá ya habían percibido la tensión, pero nunca habían conocido toda la historia, hasta ahora. Mi nuera llegó a la esquina y miró atrás una vez, con el rostro pálido e indescifrable. Solo podía imaginar lo que estaba sintiendo. Quizás era arrepentimiento. Quizás era miedo de cómo la verdad afectaría a la imagen que había construido con tanto esmero. Siempre se había enorgullecido de las apariencias, del encanto con los vecinos y de las sonrisas cálidas para todos, excepto para mí. Ahora no podía controlar lo que los demás habían visto, no podía silenciar el juicio silencioso de la comunidad. Me alejé de la ventana y volví a la mesa, dejando la bandeja sin tocar la comida. Mi marido estaba sentado frente a mí, bebiendo su café. La había visto marcharse. También había visto las miradas detrás de las ventanas, pero no dijo nada, no hacía falta hablar de ello. Algunas cosas se ven más claras en silencio. Más tarde, esa misma tarde, volvió a sonar el teléfono. Y luego otra vez. Llegaron mensajes, todos con el mismo tono. Solo quería saber cómo estabas. Pensando en ti. Espero que todo vaya bien. Una preocupación cortés que enmascaraba la curiosidad. Los vecinos querían saber. No porque fueran entrometidos, sino porque se preocupaban. Porque habían visto cómo la bondad se marchaba con dignidad y la crueldad se alejaba avergonzada. Vieron lo que importaba. Vieron quién estaba a mi lado y quién no. Y aunque dijeron poco, su silencio ese día fue más elocuente que cualquier chisme. Fue un veredicto silencioso. Y estaba de nuestro lado. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la tensión o la evasión, era la paz que se instala después de que pasa una tormenta. El tipo de silencio que te envuelve como una manta cálida y te dice, ahora estás a salvo. Me senté en el sofá con mi bata, con un libro sin abrir en el regazo.
Podía oír el suave tintineo de los platos en la cocina mientras mi marido recogía después de la cena. Había insistido en cocinar de nuevo, como en los viejos tiempos. Preparó todos mis platos favoritos e incluso se acordó de prepararme el té tal y como me gusta, con un toque de miel y limón. Cuando terminó de recoger, entró en la habitación y se sentó a mi lado sin decir nada. La lámpara que había junto a nosotros proyectaba un suave resplandor sobre su rostro, resaltando las canas de su barba y las arrugas alrededor de sus ojos. Esas arrugas se habían profundizado durante los años que habíamos pasado separados, pero también lo había hecho la firmeza de su mirada. Me tomó la mano y yo se la di sin dudarlo. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con la misma ternura que cuando éramos jóvenes. Pero ahora había algo más profundo. Algo sagrado en la forma en que me sostenía, como si cada arruga fuera una historia que nunca había dejado de amar. «Sigues siendo mi niña», dijo en voz baja, casi en un susurro. Lo miré y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, sonreí desde lo más profundo de mi ser, sin rastro de tristeza. «¿Incluso después de todo?», le pregunté. Él asintió con la cabeza, sin apartar la mirada. «Especialmente después de todo». Su pulgar acarició lentamente mis nudillos, memorizando cada línea. Ese pequeño gesto fue más reconfortante que 1000 disculpas. Porque en sus ojos, yo no era alguien descartada u olvidada. Era su esposa. Su compañera. La mujer que había estado a su lado durante décadas de alegrías y dificultades. Y ahora, él estaba a mi lado. Apoyé la cabeza en su hombro y nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo, envueltos en un silencio que ya no dolía. Me habían hecho sentir como una carga, pero en sus brazos recordé quién era realmente. No era alguien a quien tolerar, era alguien a quien amar. Afuera, el mundo seguía su curso, la gente paseaba a sus perros, las ventanas de las casas brillaban y el peso del juicio que una vez había sido mío ahora descansaba en otra parte. Pero dentro de nuestra pequeña casa, solo se oía el ritmo constante de su respiración y el calor de nuestras manos entrelazadas. Las sostenía como si fueran oro. Y en ese momento, me di cuenta de que por fin estaba en casa, no solo en una casa, sino en un amor que nunca me había abandonado. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café recién hecho, y el suave susurro de las páginas al pasar en el salón. Mi marido ya se había levantado y estaba sentado en su sillón favorito con una pequeña pila de sobres a su lado. Cuando entré en la habitación, levantó la vista, me sonrió y dio un golpecito a la pila. «Es la hora», dijo. Me senté frente a él, esperando a que me diera una explicación. Sabía que tenía algo en mente. Siempre había un peso silencioso detrás de su calma, del tipo que solo aparece cuando un hombre ha tomado una decisión. Deslizó el sobre superior hacia mí. Estaba dirigido a nuestro hijo. No lo toqué. Solo lo miré fijamente. «He estado revisando los documentos de la propiedad», dijo. «El testamento. Los planes de jubilación. Todo lo que hemos invertido en ellos. Todo lo que les hemos entregado sin dudarlo». Su voz era tranquila, pero no había duda de la profundidad que había detrás. Nunca se suponía que eran cosas que necesitáramos recuperar, se las dimos libremente, pero ahora me doy cuenta de que tenemos que proteger lo que nos queda. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué vas a hacer?», me miró, sin maldad. «No castigarlos, ese no es el objetivo. Pero han perdido el derecho a ser administradores de nada de lo que hemos construido. Voy a transferir el fideicomiso. Por ahora, los voy a sacar de la herencia. Lo revisaremos de nuevo si las cosas cambian. Pero ahora mismo, estamos protegiendo lo que queda de nuestro legado». Se me cortó la respiración. Habíamos invertido tanto en nuestro hijo y su familia. Habíamos sacrificado tanto. Me parecía mal pensar en dar marcha atrás. Y, sin embargo, también me parecía bien, necesario. «No lo entenderán», dije en voz baja. Mi marido asintió. «Eso ya no es responsabilidad nuestra». Ya había hecho los trámites con el abogado. Se enviaron cartas al banco. Se presentó la documentación. No se trataba de venganza. Se trataba de establecer límites.
de claridad. Y quizás, de darles una última lección que no pudieran ignorar. Más tarde, esa misma tarde, me pidió que lo acompañara. Fuimos juntos al buzón, y él depositó el sobre cerrado en él. Sin fanfarria. Sin dramatismo. Solo la verdad, entregada por escrito. Al anochecer, el teléfono volvió a sonar, primero una vez, luego dos. El número de mi hijo apareció en la pantalla, seguido de un largo mensaje de su esposa. Habían recibido la notificación, lo sabían. Mi marido escuchó parte del mensaje de voz y luego lo borró. Dejemos que lo dijeran, dijo. A veces, el silencio dice más que cualquier respuesta. Se habían reído cuando creían que tenían el control. Pero ahora se habían quedado con el silencio, el papeleo y la angustiosa certeza de que habían roto algo que antes fluía libremente. El plan de mi marido no era ruidoso, no era cruel, pero los dejó sin palabras. Y, por una vez, su silencio no era nuestro, era suyo. El sobre llevaba años cerrado, guardado en una caja ignífuga en el fondo de nuestro armario. Lo escribimos juntos un invierno, cuando estábamos preparando nuestro testamento, mucho antes de que se produjeran las fracturas en nuestra familia. En aquel momento, era más una formalidad que un plan. Una carta que solo debía abrirse si las cosas se ponían tan mal que ya no pudiéramos hablar en persona. Rezamos para que nunca fuera necesaria. Esa carta no estaba escrita con ira, no estaba llena de acusaciones ni resentimiento, era simplemente la verdad, sin editar, sin filtros, la versión de nuestra historia que nuestro hijo nunca debía conocer, a menos que el silencio entre nosotros se hiciera demasiado grande como para cruzarlo. Pero ahora, con todo lo que había pasado, mi marido abrió la caja fuerte, la sacó y la colocó con cuidado en un sobre nuevo. Su rostro estaba tranquilo mientras la escribía a mano. Sus movimientos transmitían la tranquila determinación de alguien que había aceptado lo que había que hacer. Me senté a su lado, sin decir nada, porque en el fondo lo sabía. Era el momento. Esa tarde condujo solo hasta la casa de nuestro hijo. Me quedé allí, mirando cómo cambiaba el color del cielo a través de la ventana. No llovía, pero parecía que una tormenta se avecinaba más allá de las colinas. Cuando regresó, no cerró la puerta de un portazo ni suspiró con agotamiento. Simplemente me entregó el sobre vacío. Se lo di yo mismo, dijo. Se lo puse en la mano. Le dije que lo leyera solo. Sin ella. Solo. Imaginaba a nuestro hijo sentado en el borde del sofá, sosteniendo esa carta como un peso que nunca esperó tener que llevar. En su interior, leería sobre los años que sacrificamos para que pudiera formar su propia familia. Sobre las veces que pagamos las facturas en silencio para que no se sintiera pequeño. Sobre las veces que elegí el silencio solo para mantener la paz bajo su techo. Leería sobre las comidas perdidas. Las llamadas de cumpleaños ignoradas. Las risas que se volvieron agudas. La habitación que se convirtió en un armario. Y luego leería la frase que mi marido insistió en escribir él mismo. Te criamos con amor, pero en algún momento dejaste de reconocerlo. No había amenazas en la carta, ni condiciones, solo la suave pero firme verdad de dos padres que lo habían dado todo y ahora decidían proteger lo que les quedaba. Si lloraba, no lo sabríamos, si la rompía, nunca se lo preguntaríamos, pero las palabras eran ahora suyas, grabadas en un papel que nunca podría borrar. Más tarde, esa misma noche, llamó. Dejamos que sonara. Volvió a llamar. Y otra vez. Pero mi marido me miró y me dijo. Deja que la carta hable. Necesita asimilarla. Así que nos sentamos en silencio, dejando que la verdad hiciera lo que solo la verdad puede hacer. Romper, perforar y, tal vez, con el tiempo, sanar. Al final de la semana, el silencio por nuestra parte se había asentado como el polvo sobre los muebles sin tocar. Mi hijo había dejado de llamar después del quinto intento. Su esposa envió un último mensaje, un párrafo cuidadosamente redactado en el que preguntaba si había algo que pudieran aclarar o arreglar. No respondimos, ya lo habíamos dicho todo, o, mejor dicho, la carta lo había dicho todo.
La verdad necesitaba espacio para resonar, y nosotros no íbamos a hablar por encima de ella. Mi marido pasó la mañana cuidando el jardín. Yo me senté a su lado, pelando guisantes y dejando que la paz me envolviera como una melodía olvidada. Pero en el fondo, sabía que algo más se avecinaba. La carta puede haber roto su silencio, pero fue la cláusula de la herencia la que destrozó su ilusión de control. Años atrás, cuando redactamos el testamento, creamos una cláusula por sugerencia de nuestro abogado. Establecía que cualquier parte de nuestro patrimonio que se otorgara a nuestros hijos estaría sujeta a una revisión final antes de su ejecución. Esa cláusula nunca tuvo que ver con el castigo. Se trataba de responsabilidad. Una medida para garantizar que lo que dejáramos fuera recibido por manos que lo honraran. Hasta ahora, nunca pensamos que la usaríamos. Mi marido hizo la llamada esa tarde, dio instrucciones a nuestro abogado para que invocara la cláusula y retirara a nuestro hijo y a nuestra nuera de la estructura actual del patrimonio. Su parte quedaría ahora en un fideicomiso benéfico hasta nuevo aviso. No lo hicimos por ira. Lo hicimos con la misma claridad con la que se cierra una puerta, no para dejar a alguien fuera, sino para proteger un legado. El Nuevo Testamento también incluía una carta que recibirían si alguna vez intentaban impugnarlo. No era jerga legal. Solo nuestras voces. Suaves pero firmes. Explicando que la herencia no es solo dinero o propiedades, se trata de la memoria, del honor, de cómo tratas a los que te precedieron, y que nadie tiene derecho a cosechar lo que pisotea. Más tarde, esa misma noche, mi hijo envió un mensaje más. Esta vez era breve. Solo una línea. No sabía cuánto te había hecho daño. Mi marido lo leyó en voz alta y luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Es un comienzo, dijo, pero ya no vamos a esperar a que cambien las cosas. Vamos a proteger lo que queda. Asentí con la cabeza, comprendiendo que la curación podía comenzar sin esperar a un arrepentimiento perfecto. La cláusula no se había redactado para avergonzarlos. Se había redactado para proteger los valores que habían dado forma a nuestras vidas. No era un castigo. Era un límite. Y ese límite finalmente se había trazado, no en la arena, sino con tinta, y una vez escrito, se mantuvo firme, definitivo, libre. Pasaron 2 semanas antes de que la volviéramos a ver, no en la puerta de nuestra casa ni a través de la mirada de un vecino. Apareció en una pantalla, en una transmisión en vivo, un encuadre cuidadosamente preparado, una iluminación suave y un rostro bañado en lágrimas que miraba directamente a la cámara. Mi esposo y yo estábamos en la sala cuando sucedió. Un amigo de la iglesia nos envió el enlace. Quizás quieran ver esto, decía el mensaje. Lo abrí, sin saber qué esperar, pero en el momento en que su rostro apareció en la pantalla, lo comprendí. No era una disculpa privada, era una actuación. Empezó con voz temblorosa. He cometido errores, dijo. No entendía el daño que estaba causando. Quiero arreglar las cosas. Su voz se quebró en el momento justo. Se llevó las manos al pecho. A la mujer que crió al hombre que amo, lo siento, no te merecías lo que pasó. Hubo una pausa, seguida de un suspiro dramático. Dejamos que las cosas se nos fueran de las manos. Ahora sé que el silencio es tan elocuente como las palabras. Mi marido se inclinó ligeramente hacia adelante y miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Yo me quedé quieta, buscando algo sincero detrás de ese temblor. Nunca mencionó lo que había hecho. Nunca lo nombró. Nunca habló de las risas, de los platos fríos o de la puerta que me cerró en las narices. Las palabras eran generales, del tipo que se usa cuando se quiere parecer arrepentido sin revelar por qué lo estás. Era arrepentimiento envuelto en simpatía pública. La sección de comentarios se inundó de emojis de corazones y de desconocidos que escribían cosas como, hay que tener valor para admitir que te has equivocado, y, todos crecemos con los errores. Mi marido cogió el mando a distancia y silenció el volumen. Se volvió hacia mí lentamente. ¿Crees que lo dice en serio? Negué con la cabeza. Quiere que la perdonemos, dije. Pero no quiere cambiar. Nos quedamos allí sentados, mirando la pantalla sin sonido, con su boca aún moviéndose y sus lágrimas aún cayendo.
pero yo podía sentir la brecha entre sus palabras y la verdad. No había ningún remordimiento por lo que me había hecho. Solo remordimiento porque el mundo lo hubiera visto. Su disculpa pública no era para mí, era para su imagen, para sus seguidores, para su propio confort. Un día después, me envió un mensaje. ¿Has visto mi disculpa? Espero que te haya parecido sincera. Mi marido lo leyó y dejó el teléfono. Está intentando controlar el final, dijo. Pero ella no lo escribe, lo hacemos nosotros. Sonreí levemente y volví a mi labor de punto. Ya no necesitaba su disculpa. Tenía paz. Tenía la verdad. Y tenía un marido que llevaba mi dolor cuando yo no podía. Ella podía actuar ante las cámaras todo lo que quisiera, pero en nuestra casa nadie la veía. Y esa era la diferencia. Nosotros estábamos viviendo en la curación. Ella seguía actuando con remordimientos. Después de que su disculpa televisada se desvaneciera en el ruido de Internet, no dijimos nada. No respondimos a su mensaje, no hicimos comentarios, no compartimos el vídeo como hicieron otros. Dejamos que la actuación se hundiera en el silencio. No había ira en nuestra casa, ni tampoco complacencia. Solo quietud. La que se instala cuando sabes que no te queda nada que demostrar. La gente empezó a llamar, no para hacer preguntas, sino para expresar su apoyo en silencio. Un vecino dejó flores en nuestra puerta. Otro nos trajo un pastel caliente con una nota sencilla. Lo hemos visto todo. Ya no hacía falta dar explicaciones. La verdad había echado raíces en más de un lugar. Empecé a reír de nuevo. No era la risa educada y contenida que solía llevar como un accesorio, sino una risa plena que brotaba del pecho. El tipo de risa que sonaba a libertad. Mi marido había vuelto a leerme en voz alta por las noches, como hacíamos cuando éramos jóvenes. Su voz me tranquilizaba, no por las palabras, sino por la firmeza con la que se mantenía a pesar de todo. Algunas noches, nos sentábamos en el porche, dejando que el viento pasara entre nosotros sin necesidad de llenar el espacio con nada más que nuestra presencia. No estábamos amargados. No estábamos heridos. Habíamos sufrido, sí, pero habíamos salido con algo que nunca nos podrían quitar. Dignidad. Pero más que eso, claridad. Ahora veíamos a las personas tal y como eran, no como esperábamos que fueran, y esa visión, por dolorosa que fuera de adquirir, era un regalo. Empecé a escribir de nuevo. Escribía un diario por las mañanas con una taza de té a mi lado, documentando los capítulos de mi vida, no como una víctima, sino como una testigo. Escribí las historias que antes estaba demasiado cansada para recordar, sobre la fuerza que me costaba ser amable cuando la amabilidad ya no era correspondida. Escribí sobre mi juventud, sobre la infancia de mi hijo, sobre los sueños que habíamos dejado atrás para dejarle espacio a él. No escribía con rabia, escribí con luz, porque a veces la mayor victoria es simplemente sobrevivir con tu dulzura intacta. Una noche, mi marido se volvió hacia mí y me dijo: «Estoy orgulloso de cómo nos fuimos». Yo sabía lo que quería decir. Podríamos haber quemado puentes. Podríamos haber dado nombres. Podríamos haber respondido a la crueldad con crueldad. Pero en lugar de eso, nos marchamos con la cabeza alta y las manos limpias. No levantamos la voz. No buscamos venganza. Simplemente nos marchamos. Y cuando nos marchamos, recuperamos más de lo que nadie sabía que habíamos perdido. Porque la dignidad no es solo cómo te mantienes en pie. Es cómo te marchas cuando quedarte te costaría el alma. Nos marchamos con paz. Nos marchamos con la verdad. Y nos adentramos directamente en la vida que aún nos esperaba, llena de amor, luz y risas que nadie podría volver a silenciar. Había pasado casi un mes desde que nos marchamos cuando ocurrió lo inesperado. Mi marido y yo estábamos haciendo recados, avanzando lentamente por los pasillos del supermercado como siempre, eligiendo fruta con cuidado y debatiendo qué marca de café comprar. Al salir de la tienda y volver a la luz del sol, los vi. Los hijos de mi hijo. Mis nietos.
Estaban cerca del aparcamiento con las mochilas colgadas al hombro y una mujer que no reconocí esperando junto a ellos. Debía de ser una cuidadora. Mi corazón se detuvo por un momento. No los había visto desde aquel día, desde que todo cambió. No sabía si saludar con la mano o apartar la mirada. Pero antes de que pudiera decidirme, nos vieron. Sus ojos se iluminaron como no los había visto en meses. Mi nieta tiró de la manga de su hermano y vinieron corriendo, sin vacilar, sin confusión, con la alegría pura y sin filtros que solo los niños pueden transmitir. Mi marido los vio venir y abrió los brazos sin pensarlo. Lo abrazaron con fuerza y luego se volvieron hacia mí. Me arrodillé y, por un segundo, el tiempo se detuvo. El dolor desapareció y lo único que quedaba eran dos caritas apretadas contra mis hombros. «Te extrañé», susurró mi nieto. Mi nieta asintió con la cabeza, sosteniendo mi mano. «¿Por qué te fuiste, abuela?», preguntó en voz baja. La miré a los ojos y le sonreí con ternura. «A veces los adultos olvidamos cómo ser amables», le dije. «Pero eso no significa que el amor desaparezca». Ella no lo entendió del todo, pero me apretó la mano con más fuerza. Mientras los acompañábamos de vuelta al lugar donde los esperaba su cuidadora, mi nieta se acercó a mí y me dijo algo que se me quedó grabado mucho tiempo después de marcharnos. «Yo sigo llamándote abuela cuando mamá no está». Era una frase breve, apenas un susurro. Pero desató algo en mi interior. Me recordó que el amor deja huellas incluso en lugares donde no se riega. Esa verdad sigue arraigándose en silencio. Nos despedimos y volvimos al coche. Mi marido arrancó el motor, pero ninguno de los dos habló durante un rato. El silencio ya no era pesado, era reflexivo. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo y los vi saludando con la mano, y supe entonces que la semilla del amor que había plantado en ellos no había sido arrancada, solo había quedado enterrada bajo la amargura de otra persona. Lo que susurraron aquel día me recordó que no me había ido con las manos vacías. Mis nietos lo recordaban. No perfectamente, no del todo, pero lo suficiente como para llevar algo adelante. Y tal vez algún día lo entenderían todo. Pero, por ahora, sus susurros eran suficientes. Suficientes para sanar. Suficientes para restaurar. Suficientes para recordarme que, incluso cuando todo lo demás se derrumba, el amor verdadero deja una huella que ningún silencio puede borrar. El viaje de vuelta desde la tienda fue tranquilo, pero no era el silencio del dolor. Era el tipo de quietud que se produce después de que algo significativo ha sucedido, algo que se instala en el corazón como una promesa susurrada. Volver a ver a los niños había despertado algo tierno en mi interior. Sus vocecitas aún resonaban en mis oídos, especialmente ese último susurro. «Todavía te llamo abuela cuando mamá no está». Era más que una frase. Era un hilo que me recordaba que lo que se había roto no se había perdido, solo estaba esperando. Al entrar en el camino de entrada, volví a mirar la casa. Nuestro hogar. Siempre había sido modesta, pero estaba llena de alma. Los ladrillos estaban un poco descoloridos, el porche crujía al pisarlo y el buzón se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Pero todo en ella respiraba calidez. Guardaba las risas de cenas de hace mucho tiempo, las oraciones susurradas en la cocina, el sonido de las zapatillas de mi marido por la mañana. No era una casa construida para impresionar. Estaba construida para la verdad. Y después de todas esas semanas de agitación, ahora parecía el lugar más seguro del mundo. Dentro, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. Mi manta estaba doblada en el borde del sofá. Sus gafas de lectura descansaban junto a la lámpara. La tetera silbaba suavemente en la cocina, como si también se alegrara de que hubiéramos vuelto a casa. Abrí la ventana y dejé que entrara la brisa. Traía el aroma del romero de las macetas de fuera y el lejano murmullo de los pájaros que regresaban a sus nidos. Esa noche, mientras estábamos sentados juntos con tazas de té humeantes, mi marido se acercó y me cogió la mano de nuevo. No dijo nada, pero no hacía falta.
Habíamos sobrevivido a algo que nunca imaginamos que sucedería. Habíamos visto a nuestro hijo convertirse en un extraño. Habíamos soportado la traición envuelta en la familia. Y, sin embargo, no nos amargamos. Habíamos vuelto al lugar donde siempre había habido amor, y el amor nos recibió como a viejos amigos. Más tarde, saqué mi diario. No había escrito nada desde el día en que vimos a los nietos. Me quedé mirando la página durante un momento y luego escribí las palabras que me vinieron a la mente, lentamente pero con claridad. La paz no siempre llega cuando el mundo pide perdón. A veces llega cuando por fin dejas de esperarla. A veces llega cuando te alejas de lo que te hiere y te adentras de lleno en lo que te recuerda quién eres. No habíamos ganado en el sentido en que algunas personas entienden la victoria. No hubo enfrentamientos dramáticos, ni aplausos, ni focos. Pero teníamos algo mucho más poderoso. Teníamos paz. Nos teníamos el uno al otro. Y teníamos un hogar que nunca nos pidió que nos encogiéramos. Ese tipo de paz no se puede comprar ni pedir prestada. Hay que recuperarla. Y eso es precisamente lo que habíamos hecho. Volvimos a nuestro hogar. Y la paz nos recibió en la puerta. Al final, esto nunca fue solo una historia de traición, fue una historia de fortaleza, de resistencia silenciosa, de la dignidad que se niega a desaparecer ante la falta de respeto. Me fui sin amargura, sino con la verdad, sin venganza, sino con paz. Tiraron mis cosas por la ventana, pero nunca entendieron que lo más importante nunca estuvo en esas cajas. Mi valor, mi historia, mi amor. Esas cosas permanecieron intactas. Mi marido volvió no solo para rescatarme, sino para recordarme quién era yo, y al hacerlo, restauró todo lo que ellos intentaron borrar. No necesitábamos cámaras ni aplausos, solo un porche, 2 manos entrelazadas y un futuro que ya no estuviera definido por la crueldad de otra persona. A cualquiera que haya sido rechazado por aquellos que una vez lo sostuvieron, aléjate con la cabeza alta. Porque la curación es la respuesta más fuerte que jamás darás. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad y, finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.